Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnos? Me da gusto estar con ustedes nuevamente y voy a, voy a exponerles lo que es la clase número 6, que hubo muchas complicaciones, hubo mucha dificultad en la transmisión y la dirección me ha solicitado que la pueda grabar para que la puedan ver con toda tranquilidad. Así es que con mucho gusto vamos a tocar el tema. Probablemente con lo que se logró ver no les cueste mucho trabajo entenderla y saber qué es lo que de lo que este tema tan importante tratamos. Bueno, la sesión número 6 nos habla acerca de el tema del origen y traducciones al español. ¿Cómo es que nosotros hasta este día tenemos la clase, la palabra de Dios en nuestro idioma, en el castellano, eh, ya no en el latín ni en el griego, aunque existen y existen en muchísimos dialectos e idiomas, pero bueno, creo que la que a nosotros nos interesa es la versión en español. Y nos acordamos de la escritura en 2 de Timoteo 3:16, que debe en esencia contener cualquiera que sea el idioma o el dialecto, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda Biblia debe tener esa característica y la Biblia en español no sería la excepción. Pero bueno, pasaron todo un proceso histórico de situaciones que vamos a mencionar para que pudiera tenerse la traducción al español. Teniendo en cuenta que la Biblia es el libro por excelencia, el conjunto de libros del judaísmo y del cristianismo, que es lo que forma el canon de la Biblia, o libro, que eso significa, nos ha sido transmitida la palabra de Dios. Y para tener una idea, hasta el 2008 ya se había traducido la Biblia en 2.454 idiomas. Es impresionante, ¿no? Dentro de esos idiomas, obviamente, están pensando, pero ¿cómo? Si son menos países, son ciento y tantos. No, no, no. Pero hay muchísimos dialectos. Tan solo pensando que en nuestro México tenemos muchas cientos de etnias, imaginen ustedes todos los dialectos que existen en las diferentes culturas y países. Así es que por eso es que se le considera como idiomas. Bien, la Biblia o el Tanaj, que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, o Tanakh, eh, que ya se tenía muchos años antes de Jesús, que fue todo el Antiguo Testamento hasta el libro de Malaquías, todo el Pentateuco y los profetas, que, bueno, entre los gentes que en ese tiempo podían tenerlo, el libro de Isaías, o que se refería en enseñanzas orales, porque conocían muy bien, o parecía que conocían muy bien, porque tal vez esos 300 años entre el libro de Malaquías y la venida de Cristo, cuando empezó a predicar el Evangelio, ya no tenían ahí tan claro el mensaje del Mesías Redentor en Isaías, probablemente, ¿no? Hasta el día de hoy, allá mismo en Israel, no son muy afectos a consultar Isaías 53, ¿no? Ahí vi un documental donde eso se descubrió, pero eso no tiene mucha importancia. El caso está que el Tanakh ya se tenía desde ese tiempo, toda esa colección del, del antiguo, y que cuando vino Jesús en los evangelios y las cartas de los diferentes apóstoles, se completó lo que ya es el Tanakh completo. Y ahí ya tenemos todas las escrituras ya completadas, pero esto tuvo que pasar por toda una serie de circunstancias. Entendamos bien qué es el Tanakh, es bueno recordarlo. Los cristianos llamamos así al Antiguo Testamento porque Tanakh o Tanaj con J, Tanakh como se pronuncia, realmente es un acróstico que significa
tres cosas. Recuerden que en el hebreo no se pronuncia la letra, las vocales. Entonces de Tanakh nada más consideramos la T, la N y la K. ¿Sí? T, N y K, que es el del Tanakh. La primera T es la Torá, que son los 5 libros de Moisés, o sea, el Pentateuco, así le llamamos. Después la N, que es la Ebim, que son los profetas. Y finalmente es el Ketubim, que son las escrituras o los escritos. O sea, todos los diferentes libros que ahí están. Proverbios, está el Eclesiastés, está Job, o sea, todos eso. Eh, entonces, esta colección de todos estos libros, este, ya era reconocido como el Tanakh. Ahora, para poder entender la dimensión y la importancia de las escrituras y todo el proceso histórico que se vivió, tenemos que dimensionar el tiempo que esto tardó. Bueno, sepan que los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años. 1000 años en donde diferentes hombres, en diferentes ubicaciones geográficas, inclusive en otros idiomas, acuérdense que estuvo hablado en el hebreo antiguo, estuvo en el griego, en el arameo. Pasaron estos 1000 años entre el año 900 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo, cuando vino lo de Juan, el apóstol Juan, con el libro de la Revelación. Entonces es impresionante el tiempo que pasó o que transcurrió en la colección y irse reuniendo las escrituras. Ahora, Dios estaba reuniendo su propia colección porque todos los escritos estaban dispersos, uno escribía por acá, otro escribía por allá, unos los guardaban, otros fueron destruidos, pero ya había copias muy fieles, cercanas a las fechas del original. Entonces nos podemos dar cuenta que esta colección que Dios se dedicó a preservar su propia palabra es un acto sobrenatural y soberano del Señor. Bueno, hay gentes que piensan, autores, estudiosos, que ellos amplían mucho más el periodo al 1900 antes de Cristo, en lugar del 900 al 1900 y del año 100 al año 100 después de Cristo. O sea, hay un lapso de 2000 años. Pero finalmente, aunque sea ese periodo y haya 1000 años de por medio, pero lo de que son los libros que tenemos. Bueno, entonces, así en esa diversidad de idiomas que se escribieron, hebreo antiguo, el arameo y el griego koiné, todavía no estaba la Biblia en español. Se estaba gestando recientemente todo lo que se debía de ser la Biblia completa, todo el canon completo. Los textos más antiguos que tenemos hoy, que están en museos y en lugares, vale la pena mucho que lo mencionemos. Tenemos completos solamente el libro de Oseas. Es el libro completo más antiguo que sí se tiene, sin faltarle absolutamente nada. Tenemos textos sueltos, por ejemplo el canto de Débora del libro de los jueces y fragmentos de la Torá, que son hallazgos arqueológicos de la época en la que fueron escritos. Prácticamente podríamos decir que fueron los escritores originales. Todavía no había la dedicación de los escribas de copiar y guardar y volver a copiar, todavía no. Entonces estos se consideran que sí están escritos por los autores. Ahora, vamos al orden en que se inscribieron. Se fueron redactando. El primero se piensa que fue el de Job, el libro de Job, porque data de la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, entre el 1900 y 1700. Por eso es que algunos autores consideran que este libro se haya escrito en precisamente 1000 años, o sea, 1900 años antes.
Es lo que algunos autores, pero no se ha comprobado, pero probablemente sí sea cierto. Después la Torah, que fue la que se fue escribiendo entre el 1500 y el 1300 antes de Cristo. Ahora, existe la posibilidad de que Devarim, la palabra que quiere decir el Deuteronomio, fue escrito por Josué, quien es probable que haya registrado el discurso que está ahí de Moisés. Pero no obstante, Moisés pudo haber escrito el Devarim antes de dar su discurso. O sea, primero lo escribió y después dio el discurso. Algunos piensan que si lo escribió Josué después de que Moisés dio el discurso. También no hay problema porque finalmente está inspirada por Dios. Bueno, he estado mencionando esa palabra canónico, canon, y es importante que tengamos claro el concepto de lo que eso significa. Canónicos pertenece al canon, significa medida. Y es la palabra que utilizamos para referirnos a la lista o catálogo de libros considerados que verdaderamente por Dios, ¿sí? O sea, esto va a ser muy importante que lo consideremos porque esto le da el carácter de sobrenatural a la propia escritura. El primer canon se llevó a cabo por un grupo de rabinos judíos en la ciudad de Alejandría en el siglo III a.C. Fue el primer canon. Es decir, cuando se sentó un grupo de gente conocedora, experta, rabinos judíos, que finalmente eran los del Antiguo Testamento, y se reúnen en la ciudad de Alejandría en el siglo III a.C., en donde empiezan a recopilar todos los escritos del Antiguo Testamento. O sea, fue realmente un trabajo muy meritorio, muy importante, muy serio, que realizaron estos rabinos. Y ellos se encargaron de traducir del Tanaj al griego. Esta es una aportación extraordinaria, porque es la primera traducción que se sabe que hubo del Antiguo Testamento por rabinos judíos en el año 300 antes de Cristo. Es notable este trabajo y sobre todo que a nosotros nos da bastante seguridad de que fue traducido con ese celo, con esa dedicación, con ese cuidado, con esa prolijidad extraordinaria de los escribas, y con el estudio de los rabinos. Obviamente estaban ya toda la gente que después se transformaría en los doctores de la ley. Por eso es que esta celo y dedicación los originó a ellos. Muy bien, después debemos de entender que de este siglo 3 antes de Cristo, 300 años antes, vino una nueva oleada de estudio y de que otros traductores de la Biblia dijeran o pensaran ellos, dijeron, bueno, ya tenemos esto que hicieron los rabinos hace ya bastante tiempo, pero ahora nosotros queremos sentarnos para tener una revisión meticulosa, punto por punto, con una extraordinaria exactitud, y ellos lo van a hacer, y eso es lo que se conoce como el documento 70 o la Septuaginta, que es con el nombre que mejor se conoce. En la traducción del Tanaj al griego presuntamente intervinieron 72 traductores, esa que habían los rabinos que empezaron a traducir, finalmente ellos le dedican a 72 traductores expertos a traducirlo del hebreo antiguo, del arameo, a traducirlo al griego. Y por eso, por ser 72 traductores, se le va a reconocer como la 70 o la Septuaginta. A partir de entonces, muchos judíos empiezan a tomar la Septuaginta como el documento base de la Biblia. O sea, todo el largo periodo que transcurrió del año 300, este trabajo de los 72 fue bastante intenso y bastante dedicado, verdaderamente extraordinario el trabajo que hicieron estos traductores, que no eran rabinos, sino que eran traductores expertos, pero asesorados por los rabinos. Conforme pasaron los años, bueno, los fueron asesorando.
Fue tan bueno el trabajo de los 72 o los 70 que a partir de entonces se tomó por el pueblo judío como un documento básico de la Biblia. Todas las citas del Tanakh en el Nuevo Testamento están sacadas de la Septuaginta, lo cual nos da también mayor seguridad de la fidelidad de nuestras escrituras, ¿verdad? Bueno, ahora, es importante también considerar que a pesar de que la Septuaginta incluye 7 escritos que así están categorizados, que en un canon posterior no se consideraron inspirados. Ahí vamos a ver por qué. Porque aunque fue un trabajo extraordinario de los traductores de la Septuaginta, pero ellos tradujeron y los rabinos, esto también, esto también, eso también, porque los iban viendo, encontrando y dándose a la labor de traducir. Llegó el momento en que intervino el Espíritu Santo. Hay una intervención para discernir posteriormente, ahora lo menciono, en revisiones posteriores, de que si estaban o no inspirados por el Espíritu Santo. Esos 7 escritos. Y bueno, ¿por qué? Y primeramente en la iglesia patriarcal o de los padres de la iglesia cristiana o de la iglesia iniciada por Cristo, los empezaron a considerar en un análisis, pero ya guiados por el Espíritu Santo, por una razón muy sencilla, porque el Señor Jesucristo y los autores del Nuevo Testamento nunca los citaron, nunca hicieron referencia a ellos. Y la situación era que todos los libros que irían a formar parte del canon tenían que estar citados por Cristo o por los discípulos o los posteriores a ellos, pero nunca dijeron nada de ellos. Entonces ese criterio de que hayan sido mencionados por Cristo o los discípulos es lo que va a formar parte del canon. Esto también nos da mucha confiabilidad porque es una depuración en la cual ya pesa muchísimo el que se haya mencionado por parte del Señor Jesucristo o por parte de los autores, ¿no? De los traductores y de los propios discípulos que oyeron de Jesucristo mismo hacer citas de la Septuaginta. Entonces eso nos da mucha seguridad en lo que tenemos en nuestras manos. Bueno, en el canon judío, entrando un poco a la cuestión del canon judío, del Antiguo Testamento, ocurrió algo muy tremendo. En el año 70 después de Cristo, ustedes se acordarán que fue invadida y destruida la ciudad de Jerusalén por el pueblo romano, que de ahí salieron un grupo de sabios rabinos exiliados fuera de Jerusalén, que fue destruida, y ellos se establecen en una ciudad que se llamó Yamnia, así Yamnia, Yamnia, y así se llamó esta escuela con estos rabinos que salieron exiliados. Ellos salen y ellos van a establecer el canon definitivo de los libros que debían ser incluidos en el Tanakh y que son los libros que los cristianos protestantes de la Iglesia Reformada Evangélica y otros incluyen en su Biblia. Esta última revisión ya en el exilio sería la que tomaría la naciente Reforma, la Iglesia protestante con Lutero, y ya pasado todos esos filtros anteriores, desde los rabinos que hicieron la recopilación con sus traductores, surge la Septuaginta, después ya viene esta depuración que se hace en la revisión de que si estaban o no inspirados por el Señor. Ahora, esta revisión que se hizo después de la toma de Jerusalén y que ya se considera que forma el canon definitivo, no incluye los 7 libros ahora llamados deuterocanónicos, ¿sí?
estos 7 libros que se supone que no estaban inspirados porque no hace referencia a ellos el Señor Jesucristo, los discípulos, los apóstoles, etcétera, siguen sin haber considerado esos 7 libros que ahora les da el nombre de deuterocanónicos. Eso a nosotros, pues bueno, nos trae beneficios. Sin embargo, el canon católico sí los va a considerar, como válidos. Miren, a fines del siglo III después de Cristo, se va a realizar lo que se llamó el Concilio de Hipona. Uh-huh. Allá estaba ahí por el tiempo de Constantino, ya reconociéndose la Iglesia Católica como la Iglesia Universal, la auténtica Iglesia. Todavía faltaban 200 años para la Reforma. Es el que decide hacer la lista definitiva de lo que hoy sería el Nuevo Testamento. En el mismo siglo, en el 397, se decide la lista de libros de la Biblia completa en el tercer concilio de Cartago. O sea, tenemos el concilio de Hipona, que sería el segundo, ya hablamos que hubo un primero, después hay el segundo, que fue el concilio de Hipona, y después el tercer concilio en Cartago. Y se hace una nueva revisión. Llega el siglo IV, y por encargo del Papa Dámaso, que ya estaba el papado en pleno, ellos ya están funcionando, ya el imperio del papado católico. Uh-huh. Este Papa Dámaso elige a un hombre que se llamó Jerónimo de Estridón, y él va a traducir la Biblia a partir de sus idiomas originales y de la Septuaginta al latín vulgar del pueblo, ¿sí? Porque ya en ese tiempo ya no era el griego, ya había pasado de moda, y ahora por el poderío del Imperio Romano, de toda la expansión en Europa y África del Imperio Romano, que todavía continuaba, y sobre todo el poderío que tenía el papado católico, se traducirá al latín vulgar. Esto lo hace Jerónimo de Estridón. Esta versión va a recibir el nombre de la Vulgata latina, es decir, como el latín, no el culto, sino que había un latín del pueblo, así como el griego, el koiné, que era el de uso comercial y común, no el griego clásico, el intelectual, sino que el latín vulgar sale y surge la Vulgata latina. Y por la traducción que hizo Jerónimo de Estridón. Ya había algunas otras traducciones anteriores, no podemos dejar a un lado que ya había algunas traducciones anteriores después de la Septuaginta al latín, pero eran esporádicas, además no muy confiables, hasta que llega este hombre Jerónimo y permanece en ese lenguaje popular con una gran calidad, exactitud y fidelidad, ¿sí? O sea, la Vulgata latina tiene esa característica, que es fiel, exacta y de buena calidad, ¿sí? Gracias al trabajo de este hombre, Jerónimo de Estridón. Sin embargo, estaban considerando los libros deuterocanónicos. Bueno, sigue avanzando el tiempo y después de 15 siglos se hace nuevamente otro concilio, y este fue el Concilio de Trento. Entre el 1545 y en el 1563 se lleva a cabo el Concilio de Trento, y la Iglesia confirma a la Vulgata como el texto oficial. Ya queda oficializado como una traducción fiel y la piedra angular del canon bíblico para ese tiempo, que todavía no estaba por dar a luz la Reforma. Entonces hasta ese momento la Iglesia Católica pues era la Iglesia oficial, ¿sí? Y constaba de 45 libros del Antiguo Testamento, 46 al separar Jeremías y Lamentaciones, porque así lo estructuraron, 27 del Nuevo Testamento, o sea, cartas,
hasta hoy la lista definitiva de la Iglesia Católica. Esta conformación del que se realizó en el canon de Cartago, posterior al canon judío, recibe también el nombre del segundo canon, ¿sí? El canon en el Concilio de Trento, el segundo canon. Y los 7 libros adicionales que seguían llamándose los deuterocanónicos, o sea, del segundo canon. Eso significa del segundo canon. Bien, ahora, no iba a detenerse en el latín, ya en el griego y todo, ya eran escritos antiguos, pero bueno, estaban por ahí dispersos, que también tenían que empezarse a traducir en otros idiomas. De 1552 al 1943, ya para muy contemporáneo, cercano a algunos de ustedes nacieron tal vez en esos años, del 1552 al 1943, todas las traducciones católicas de la Biblia se realizan a partir de la Vulgata solamente bajo estricta autorización y no se le permitía al pueblo en común que la leyera. Estaba prohibido que la gente común leyera la Biblia, ¿sí? Y estaba además escrita en latín y que no todo mundo dominaba ese idioma ya antiguo para el siglo XX, ¿no? O sea que era muy difícil y solamente los miembros de la Iglesia Católica podían interpretarla. Y bueno, sus razones manejaron y bueno. Y fue hasta 1943 cuando el Papa Pío XII saca y edicta una encíclica que se llamó el Divino Afflante Spiritu, así en latín, para variar, Divino Afflante Spiritu, que solicita la traducción de nuevas versiones católicas, las más recientes de su época, a los idiomas locales, a partir de los idiomas originales, los cuales debían de ser curadas o revisadas por el Vaticano, ¿no? Hay un sellito ahí, el Nihil Obstat, que es el sello de validez de que ha sido revisado hasta por la Santa Inquisición y por gente de la Iglesia Católica que se dedica a guardar celosamente la traducción y todo de la Biblia católica. Antes no lo podían hacer, sino que es hasta que el Papa Pío XII lo hace. Bueno, ese fue en cuanto al canon católico. ¿Qué pasó en la Reforma? En la Reforma protestante va a ocurrir algo muy, muy fuerte. Martín Lutero, vamos un poco a la historia, que fue un monje católico, leyendo la Biblia entendió que la salvación es por fe y descubrió lo distante que era la práctica católica de la Biblia. Después de realizar infructuosamente todo esfuerzo por comunicarle sus ideas a los dirigentes de la Iglesia, en 1517 publica sus 95 tesis, marcando su separación de la Iglesia Católica. Ustedes saben, se acuerdan que fue y clavó sus tesis ahí en la puerta de un templo católico y bueno, fue el escándalo de la época porque ahí hay una denuncia, hay una cuestión ahí muy fuerte que hace Lutero, lo que le va a costar una persecución tremenda de parte de la Iglesia Católica. Tanto así que tiene que salvaguardar su integridad física y prácticamente lo secuestra o se lo lleva el rey de Sajonia de ese tiempo y lo esconde para preservarle la vida porque fue un escándalo tremendo. Y durante este tiempo él, bueno, ahí en la soledad y trabajando él solo, empieza a traducir el Nuevo Testamento al alemán. Él es el que hace la traducción del Nuevo Testamento al alemán a partir del griego, no del latín, porque lo que él quería era que fuese lo más original posible. Entonces, la primera traducción al alemán no sale del latín, sino sale del griego. Más tarde, ya él requirió de colaboradores, terminará en 1534 la traducción del Antiguo Testamento. O sea, tradujo todo con su gente. Labor encomiable de Lutero, que hace esa traducción. Y llega hasta nuestros tiempos.
Cuando hace él esto, él mismo, a través de la Reforma Protestante, eh, enuncia algo, habla y dice algo. Junto con la proclamación del principio cardinal de las 5 solas, eh, le devolvió a la Biblia el lugar preponderante que merece en la vida del creyente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hace Lutero acerca de este principio importante de lo que es la sola escritura? Ahora se los menciono. Eh, Todo esto va a inspirar realmente a muchísimos autores, seguidores religiosos de la época, seguidores en la reforma de Lutero, que ellos empiezan a traducir en sus propias lenguas, o sea, ya no solo del alemán, sino también ya en otros idiomas, pero ya no la católica, no el canon católico, sino el que había traducido al alemán Lutero. Todos los traductores, patrocinadores, colaboradores empiezan a ser muy perseguidos por la Iglesia Católica. Varios fueron martirizados, fueron muertos, fueron quemados, etcétera. Les costó realmente la vida, ¿sí? Fue muy tremendo. Así Casiodoro de Reina, él empieza a hacer un trabajo también de ese tiempo para poder hacer estas versiones en el idioma que sería ya nuestro idioma. Él ya empieza a hacer un trabajo de traducción al idioma castellano. Sí, pero vamos a hablar más de eso porque es muy importante lo que hicieron él y lo que hizo otro hombre. Bueno, ahora, el trabajo que hicieron Casiodoro de Reina, que es lo que ahora yo quiero mencionarles porque es muy, muy importante, fue bastante interesante el trabajo que él realizó. ¿Qué hizo Casiodoro de Reina? Bueno, toda la traducción de él, de Casiodoro de Reina, de la Biblia al español, está basado, fíjense, interesante, porque él se va a basar no en los escritos, no necesariamente de Lutero, que le hayan servido como referencia, ni del canon católico. Él va a hacerlo a partir de unos textos que se llaman como los textos masoréticos del Tanakh. Porque hubo un hombre ya por el año de 1525, o sea, cercano a la Reforma, bueno, algunas décadas antes, que aparece algo que se llamó el Mikraot Gdolot. Mikraot Gdolot. Que un autor, Bomberg, en esos años, 1525, saca esta publicación. Bomberg saca esta producción, el Mikraot Gdolot, y que va a tener inclusive varias ediciones bilingües. En el griego y el latín, y se forma lo que se llama el Textus Receptus. El Textus Receptus, que viene de este recopilador del Nuevo Testamento sobre todo, también va a estar trabajando en él Erasmo de Rotterdam, y lo revisa un hombre que se llamó Stephanos, que va a utilizar como textos secundarios y de comparación Casiodoro para el Antiguo Testamento. Él usa algo que se llamó la Sanctes Pagnino o Pagnino y la Biblia de Ferrara. Para el Nuevo Testamento, la Políglota Complutense, así como las traducciones de Juan Pérez Pineda, Francisco Encinas y Juan de Valdés, que fueron esos autores independientemente de los concilios, de los cánones, intelectuales religiosos, podríamos reconocerlos así,
que se van a dedicar a hacer sus traducciones. Esto los toma Casiodoro de Reina, empieza con el Textus Receptus de Bomberg, con el trabajo de Sanct Españino, de la Biblia de Ferrara, de la Políglota Complutense, de Juan Pérez Pineda, traducciones de estos traductores, Francisco Encinas y Juan de Valdés, y empieza a recopilar Casiodoro de Reina. O sea que fue un hombre bastante enterado. ¿Sí? Y como todos estos tenían un origen común bastante fiel, de buena calidad y todo, aunque hayan sido diferentes recopiladores, pero eran totalmente apegados a los originales. Bien, Bomberg, este es interesante que lo mencionemos. ¿Qué hizo Bomberg? Bueno, Bomberg lo que hace, que él fue un impresor cristiano, ¿sí? Era cristiano, creyente, nació era belga, en Bélgica, pero se fue a vivir a Venecia. Fue el que hizo esta primera edición del Mikraot Godolot o Biblia rabínica, así también lo conocieron como la Biblia rabínica. Él hizo algo importante para la época, imprimió por primera vez los números, fíjense, de capítulos y versículos en una Biblia hebrea. ¿Ah? ¡Oh, sorpresa! Sí, él fue este hombre, Daniel Bomberg, el que clasificó y separó en capítulos y versículos en una Biblia hebrea, así, de esa estructura que hasta hoy la tenemos. Fue una invención que estamos muy acostumbrados, pensamos que es normal, pero que para esa época fue sensacional ese avance, ya que los capítulos y versículos se buscaban manualmente y a nadie se le había ocurrido imprimirlos en el mismo texto. O sea, hasta bilingüe. No, fue un adelantado a su época, ¿sí? Fue un hombre que nació antes. Pero qué bueno que lo hizo, porque eso sirvió muchísimo para que este Casiodoro de Reina pudiera recopilar esto. Entonces, esta labor que va a ser en base a estos escritos Casiodoro de Reina, aparece en escena en 1602 Cipriano de Valera. Cipriano de Valera va a colocar en una sección aparte los libros deuterocanónicos y remueve todo lo que Reina había señalado del texto latino que no se encontraba en el texto masorético o en el Textus Receptus. Esta edición, ya que la hace Cipriano de Valera, que retoma la continuidad del trabajo de Casiodoro de Reina, él se hace esta separación y dice, no, estos son deuterocanónicos, aquí no los menciona para nada el Señor Jesucristo, ni los apóstoles, ni nadie, entonces van para afuera. Aquí no las vamos a considerar. Y esa edición que salió de Cipriano de Valera se conoció como la Biblia del Cántaro. En 1708, pero ya basándose en esta traducción de Cipriano de Valera, que la hizo de Casiodoro de Reina, se hace en 1708 la revisión de Sebastián de la Encina. Fue una revisión. En 1804 se funda las Sociedades Bíblicas Unidas con el fin de distribuirla. Y en 1826 ya se eliminan definitivamente, ya se quedan borrados, ya ni se mencionan los libros deuterocanónicos. Y en 1865 viene otra revisión por Ángel Herreros de Mora y Henry Barrington Pratt, que por ahí yo tenía la versión de Pratt, muy antigua, y bueno, él hace prácticamente lo mismo. Todos estos hombres van a coincidir en la revisión hasta que llega el año de 1869, que ya existía las Sociedades Bíblicas Unidas, y se realiza el tercer centenario de Sociedades Bíblicas Unidas. Se hace una revisión del tercer centenario de Sociedades Bíblicas Unidas. Ya no es concilio, ya no es algo así, sino que es una revisión de los 300 años
que se había hecho el trabajo de Cipriano de Valera y de todos los demás eh, recopiladores y traductores. Esta revisión que se hace en 1869 iba a ser un acontecimiento muy, muy, muy importante. Ahora, llega un descubrimiento en 1859, que bueno, ahí en ese tiempo todavía no se extendían las noticias tan rápido, pero en 1859 existió un hombre que se llamó Konstantin von Tischendorf. Konstantin von Tischendorf. Y él en su hace una expedición al monasterio de Santa Catalina y descubre el códice sinaítico, que otros no habían descubierto, él se lo descubre, y es el texto más antiguo del Nuevo Testamento que tenemos disponible y el cual está casi completo. Más antiguo de todo el Antiguo Testamento. Recuerden que les mencioné que los más antiguos y casi completos es el de Oseas y poco del canto de Débora, etcétera, ¿no? Bueno, no, aquí lo que van a encontrar son los más antiguos que completos, ¿sí? Casi completos. Cuando este hombre, Tischendorf, une este descubrimiento a otros hallazgos de gran cantidad de fragmentos de gran antigüedad, se inicia la corriente que conocemos con el nombre de crítica textual. Esta corriente muy cuestionadora, muy analítica, conocida como la crítica textual, empieza a generar una versión del Nuevo Testamento que difiere en ciertos puntos del Nuevo Testamento basado en el Textus Receptus. O sea, como que hay una confrontación, ¿no?, entre estudiosos y analizadores de la escritura. Pero bueno, no hay mayor problema, porque hay algo que se conoce como la 9. ¿Qué es eso de la 9? De 1525 a 1865, la Reina Valera sufrió pocos cambios en sus revisiones, realmente no tuvo muchos cambios. Si alguien encuentra una Biblia por ese tiempo, se va a dar cuenta que había pocos cambios y que se aplicaba mayormente a la modernización del idioma y a la clarificación de ciertos conceptos, nada más. No obstante, en 1909 se inicia la revisión de la Biblia, que culminaría con la publicación en 1923 de la versión con más cambios hasta el momento, ya que los revisores integraron en el Nuevo Testamento muchos de los avances encontrados por la crítica textual, ¿sí? O sea, la crítica textual vino a poner la fresa sobre el pastel, ¿no? O sea, los detallitos, que por acá recórrele esta coma, por acá ponle este puntito, porque ya lo revisamos y vemos que hay que modificar esto. Y está bien que haya ocurrido, porque eso nos iba a dar mayor fidelidad, ¿no? Pero recuerden que el que estaba detrás de los escenarios trabajando era el propio Señor. Hay un hallazgo también, aparte del que mencioné anteriormente, que en 1946, 47 y 56 se descubre una enorme colección de textos antiguos escritos en hebreo y otras lenguas antiguas en la región de las cuevas de Qumran, en lo que hoy es Israel. Allá por el desierto de Judea, todavía están las cuevas donde se descubrieron todos estos libros escritos en el hebreo. Muy antiguos estos libros, muy, muy, muy antiguos. Este varón que los descubre, que realmente era un jovencito pastor, que se le va una ovejita, una cabra, y se mete en una cueva, lanza una piedra para ver si lo encuentra. Oye, que se rompe algo, entra y encuentra muchos jarrones, y adentro estaban en rollos, en pergaminos, en materiales así, prácticamente todo el Antiguo Testamento. Fue un descubrimiento enorme que se dio para esos años. Es más, todo el libro de Isaías está completo y está exhibido en el Santuario del Libro en el Museo de Israel en Jerusalén. Todo así, el rollo, así, bueno, es un lugar especial donde está todo el rollo así enormísimo, da vueltas en un cilindro gigantesco en forma como de lo que sostiene la Torah, y está todo el texto. Es una copia. El original está muy, muy guardado,
pero es una copia idéntica. Ustedes, si algún día van a Jerusalén, vale la pena que lo vayan a ver porque está ahí. Este hallazgo no solo comprobó la fidelidad de la Biblia, sino que proveyó la base para nuevas ediciones más exactas. Si ya había exactitud, al descubrir el libro el rollo de Isaías, más fidelidad y completo queda. O sea, fue un hallazgo tremendo el que se haya dado. Ya va tomando forma, ya va llegando casi a lo que debía de ser finalmente. Llegamos a los años posteriores, ya cercanos a nuestra época. Ya había pasado de moda el castellano antiguo, ¿sí? La de 1909, la versión de 1909, que es un castellano que todavía circula, todavía se encuentra, ¿sí? Inclusive yo tengo una por ahí también, con un idioma muy castellano, muy antiguo, ya muy obsoleto, y que esto hace que las sociedades bíblicas empiezan una nueva revisión, pero lo mismo, pero en el lenguaje más actual. Empieza a modernizar el lenguaje de la Reina Valera e empieza a integrar los avances que hizo la crítica textual. Pero el comité, antes de proceder, se reunió con pastores de todo el mundo de la habla hispana, quienes en su mayoría estuvieron a favor de una versión más apegada al texto de la versión de 1909. ¿Por qué se apegaron a esa versión? Porque conocían los antecedentes del Textus Receptus, de la Septuaginta, del trabajo de Casiodoro de Reina con todos estos antiguos autores. O sea, no los menospreciaron, no lo cambiaron, sino que dijeron, ha valido la pena el esfuerzo de que prácticamente murieron como en el martirio, prácticamente Cipriano y Casiodoro, por su labor tan tremenda, y aparte también los otros, por supuesto, no les quitamos el mérito, que empiezan a decir, bueno, vamos a actualizar el idioma. Sin embargo, el comité que se forma antes de proceder y que ya se reúne con los pastores, se apegan al texto de 1909. Por lo cual la 60, que es la que mayoría de la que tenemos, que a mí es la que me gusta más, yo he sido muy bendecido con esa versión, no integró la crítica textual de manera profunda ni las notas explicativas. ¿Y por qué no lo hizo? Porque no había necesidad realmente de que lo hicieran, ¿no? Pero hubo otros autores que sí lo empezaron a hacer, Biblias de estudio, que empezaron a poner ahí su pie de página, sus referencias, sus acotaciones históricas, sus opiniones, Biblia de estudio, que hay muchas, ahí mencionaremos algunas, pero bueno, que no afecta para nada. Sí, eso ya es adorno, útil, pero es adorno. Y en 1977 surge la Reina Valera definitiva. La editorial CLIE, que es la que auspicia, es una nueva revisión de traducción de la Reina Valera de 1569, pero que incluyera los descubrimientos más recientes en la materia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, sin que lograra modernizar, y que va a lograr, modernizar el idioma de la versión sin perder su sabor original. Entonces la editorial CLIE tuvo una intervención muy buena. En esos años de 1977 para sacar su propia versión. Desafortunadamente los vocablos y las expresiones utilizados por CLIE no fueron los que con el correr de los años se haya permanecido en el habla corriente ya de los diferentes idiomas en el español, ¿no? Acá en Argentina se habla muchas palabras que no se usan en México se usan muchas palabras que no se usan acá, y así en diversos países del Cono Sur, Centroamérica, etcétera, inclusive de España, de otros lugares donde se habla el español. Entonces ahí es donde viene una cierta dificultad. Ahora, su versión electrónica no incluye corchetes, notas explicativas, o sea, como que ahí
hubo un faltante, ¿no? Pero bueno, en el 1995 y en el 2015 la Casa Bautista de Publicaciones y la editorial Mundo Hispano se unen para hacer una revisión de la 9, la que les mencioné, a la luz también de nuevos descubrimientos que ya se habían estado haciendo. Este esfuerzo dio como fruto la versión Reina Valera actualizada en el 95, ¿sí? Reina Valera actualizada, que se publicó en 1989 y se revisó en 1999. En el 2006 se hace una nueva revisión para tratar nuevamente de modernizar el idioma y darle un tono más dinámico, ¿sí? Más actual, hablando más de la época. Ajá. Y termina una Reina Valera actualizada en el 2015, ya hace unos pocos años, hace 5 años. Entonces esta nueva revisión modernizada, pues ya más actualizada no podía quedar. Bueno, entonces, la Reina Valera contemporánea, que tiene esta larga trayectoria, las Sociedades Bíblicas Unidas también siguió trabajando y ellos hacen una nueva revisión de la Reina Valera, pero ahora sí va a adoptar criterios más estrictos en cuanto a la gramática, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el idioma. El orden sintáctico natural del español, desviándose del carácter literal de la reina, porque tenía palabras muy antiguas, inentendibles. Actualización de palabras antiguas o que ya no se usaban. Revisan términos y pasajes difíciles de comprender a la luz de los textos considerados más antiguos para entender el contexto y lo que se quería decir. Y referencias al texto crítico con corchetes, paréntesis, referencias, etcétera, notas al pie, notas explicativas. Prácticamente surge la primer Biblia de estudio con las Sociedades Bíblicas Unidas en esta revisión, que fue extraordinario y muy bueno, ¿sí? Así es que, haciendo un resumen de lo que tenemos, por un lado está el Textus Receptus, por otro lado el texto crítico, que ya dijimos, el Receptus, que se citó a los padres de la iglesia, textos bizantinos, Erasmo de Rotterdam, Estefanos, Bomberg, todos ellos que consideraron a Jerónimo. No permanecen muchos escritos usados, esos sí se fueron perdiendo algunos. No tuvieron el código sinaítico porque no se había descubierto el de Leningrado ni los rollos del Mar Muerto. Entonces, el Textus Receptus, como que no se dejen deslumbrar. Alguien puede decir, Sí, bueno, porque el que lo hizo tiene que anunciarse, ¿bien? Pero la historia es esta. Entonces, no es muy confiable por esto que mencionamos. El texto crítico, fíjense que surgen esta crítica textual, el texto crítico, que realizó otros hombres, por ejemplo, Westcott, Esfono, Hort, Nestle, Allan y otros, que estaban en constante actualización. Toman los textos de alejandrinos, que también se estaban considerando, pero no toma mucho en cuenta lo citado por los padres de la iglesia, consideró poco a Jerónimo de Stridón, y permanecen varios manuscritos muchos más antiguos que los usados por Erasmo de Rotterdam, colaboradores. Entonces este texto crítico como que vino a traer un poco de suma a la enorme menú que se estaba formando, ¿no? Entonces tenemos Biblias ya que van surgiendo a partir de todas estas variedades. La Reina Valera de 1569 a 1865, la Biblia del Jubileo en el año 2000, las versiones Receptus integrando variaciones críticas, que está la Reina Valera de 1909 a 1977, la Reina Valera actual del 95 al 2015 y la Reina Valera ya la actual que tenemos, ¿no? Ya tenemos versiones críticas que se utilizan todas estas mezclas, ¿no? Ya cada autor dijo, no, yo voy a tomar de aquí, de acá. Surge la LBLA, la Biblia latinoamericana, la nueva
Biblia de la lengua hispana, la nueva versión internacional, la DHH, la NTV, la TLA, la NBD. Bueno, ahí ya cada quien, cuidado con la interpretación de ciertos movimientos sociales, que ya nos hunden en un mundo de cuál entonces tengo que estudiar, cuál me sirve, yo que soy estudiante de la Biblia. Bueno, para esto tenemos que entender que debe de haber irnos a la más ubicada, ¿sí? Para mí, a mi gusto, hay dos. Para mí, no necesariamente para ustedes o sus maestros. Sus maestros tienen libertad de opinar y decir lo que quieran. Pero para mí está la versión de la Reina Valera de los 60, por un lado, y la nueva versión internacional que reunió a muchos pastores latinoamericanos, entre ellos estaba el doctor Jaramillo, que tuvimos oportunidad de conocerlo, estar muy de cerca, cómo trabajó con un equipo concienzudamente y ellos encontraron cositas interesantes y la nueva versión internacional para mí son las más confiables. Este estudio que hicieron de texto por texto, versículo por versículo, libro por libro, le da una equivalencia formal. Y la equivalencia dinámica o funcional son los que lo llevan a un idioma de hoy, ¿ves? O sea, ¿qué te pasa, no? ¿Qué te pasa? Así es, ¿ok? Bueno, está bien, con idioma muy actualizado y está bien porque son palabras que la mayoría de la gente entiende fácilmente, no está tan estudiado como la Reina Valera de los 60 y la nueva versión la entiende a cualquiera que esté afuera, que se encuentre y le empieza a leer, sí, 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 le entiendo. Y está bien, ¿no? Pero aún así ustedes como estudiantes de la Biblia tienen que ser muy celosos, tienen que buscar que esto sea muy antiguo, ¿no? Así es que tenemos algunas otras, la Biblia del Jubileo es una Biblia que sí tiene una precisión literal, que Russell Martin Stendhal fue el que la hizo, la Life Sentence Publishing, que JBS, o la Biblia del Jubileo, tiene su mérito porque está muy exacto, la Lockman Foundation hizo otra, la nueva Biblia latinoamericana de hoy también tiene sus cosas, la Lockman Foundation también saca la Biblia de las Américas, que es muy buena, pero es prácticamente la misma que el de la Reina Valera. La Reina Valera del 1909, que ya mencionamos que está medio antigua, no mucho. La 60, la de las Sociedades Bíblicas Unidas, que para mí esa es la ideal para el estudio bíblico y los devocionales, que es la que más se usa en todas las iglesias a nivel mundial, que está más editada. Y viene la nueva, la NBI por la Sociedad Bíblica Internacional, que, como les mencioné, tiene un sentir bíblico sin perder el sabor original de la Reina Valera de los 60, pero con un lenguaje moderno. ¿Sí? Por eso, esa me gusta, porque es la Reina Valera de los 60 hablada en idioma entendible por cualquiera. La NTV, que es la Tyndale, la Unilit y la de Luis Palau, que es la nueva traducción viviente, está bien, es una más como Biblia de estudio o para la predicación. Esa es buena para la predicación, la NTV les va a servir mucho para eso. Dios habla hoy, es buena, pero tendría ahí por algunos peros que ponerle, pero funciona. La traducción en lenguaje actual sirve mucho para evangelizar porque y para los niños porque tiene un idioma en español demasiado sencillo, demasiado común, ¿sí? Y puede servir para evangelizar y para enseñarle a los niños la traducción del lenguaje actual. La versión La Palabra, que es una versión internacional muy dinámica, busca ahí la elegancia en las palabras, lo inspirado en el idioma, que es fácil de leer y comprender. Tiene precisión, tiene fidelidad con los idiomas originales, pero es para España sin deuterocanónicos y la otra es para América Latina, ¿no? O sea que es como leer la de las Américas, o sea que es.
Y hay otra, la Biblia Mundial de Traducción de la Biblia, la Palabra de Dios para Todos. Eh, es una mezcla por ahí donde se esforzaron para hacerla simple, natural, para personas que tienen un trasfondo religioso, como los niños y jóvenes, quienes están aprendiendo un segundo idioma, para los que hablan y están aprendiendo el español. Muy bien, mis queridos alumnos, fue muy vasto esta clase número 6 de nuestra Biblia en el español. Muy útil, muy interesante, muy variado. Ustedes se dan cuenta de toda esta enorme trayectoria que ha tenido la palabra. Y bueno, espero que todos ustedes hayan tenido buen entendimiento. Ahora sí queda grabada esta clase para que la disfruten y puedan escuchar cuando ustedes quieran. Bien, soy Luis Lucy y me da un gusto haber estado con ustedes en esta clase. Dios les bendiga y nos vemos.